Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Pie en Camp. Hoy tenemos con nosotros un súper experto. Su nombre es Raúl Alelú y es cofundador de nada más y nada menos que 3 empresas relacionadas con el mundo de las empresas, de la salud mental. Es cofundador de Thera for All, que es una aplicación en la que gracias a una IA pueden ofrecer evaluación de manera asequible para todo tipo de público. También es cofundador de Ever3, que es un modelo matemático es capaz de predecir por qué la gente va a dejar o no una empresa. Y además es cofundador de Healthy Mind, que es un sistema para la evaluación de los riesgos psicosociales y la salud mental dentro del trabajo. Así que preparaos porque hoy nos va a contar cómo ha sido este viaje dentro del emprendimiento y cuál es el impacto que están teniendo él y el resto de su equipo con estas 3 empresas. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy, Raúl. Gracias a ti por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el origen? ¿Cuál fue la primera de estas 3? ¿Y cómo nació? ¿Y cómo fue ese viaje? Bueno, pues te cuento, en realidad yo soy científico, dirijo un laboratorio de investigación biomédica avanzada junto con el doctor Cariaga, y nosotros lo que queríamos era investigar en el cerebro humano. Llevamos más de 20 años trabajando en el estudio del cerebro humano, en trastorno mental, y hemos tenido el privilegio de colaborar con premios Nobel. Uno de mis mentores es un premio Príncipe de Asturias, el profesor Giacomo Rizzolatti, descubridor de las neuronas espejo, y básicamente somos científicos que nos formamos en distintos campos como la física, la medicina, la psicología, la neurociencia, la bioquímica, la biología molecular, y luego pasamos al mundo de la programación y empezamos a ver que podíamos aplicar mucho del conocimiento que estábamos generando en nuestro laboratorio al mundo de las empresas, ¿no? Y desarrollamos un modelo matemático de matemática avanzada que se tradujo en la creación de Ever3, una startup que entró dentro de un programa científico-tecnológico de alto impacto de la Unión Europea para poder predecir por qué la gente deja una empresa. Es decir, no es que lo describa, sino que te dice qué va a pasar dentro de un tiempo con tus empleados, ¿no? Tienen una fiabilidad mínima del 87%, con lo cual es extremadamente alto. Fue muy interesante para la Unión. Estuvimos un año en un programa de aceleración, obtuvimos financiación muy rápidamente, también financiación del propio Estado, y empezamos a funcionar hace 7 meses aproximadamente, ¿no? Con distintas empresas, ¿no? Lo que vimos es que había un problema de salud mental importante dentro de las empresas. No era solo un tema de talento, sino que había un problema de salud mental. Yo soy clínico desde hace más de 25 años en distintos hospitales psiquiátricos aquí en Estados Unidos, y lo quisimos aplicar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desarrollar una plataforma, la más novedosa del mercado, para poder evaluar estos riesgos psicosociales, de manera que las empresas pueden realizar esta evaluación, que es obligatoria para todas ellas, y evitar de esta forma la multa, y además tener un conocimiento muy exhaustivo de lo que está pasando dentro de su empresa, ¿no? Pero además, lo que hicimos, y por eso nos seleccionaron en otro programa de aceleración europeo, fue desarrollar un algoritmo que te permite predecir la aparición de problemas de salud mental en los trabajadores y trabajadoras sin necesidad de realizar ningún tipo de evaluación psicológica. Es decir, los trabajadores y trabajadoras no pasan por ningún test psicológico, pero nosotros podemos decir en qué porcentaje se van a desarrollar problemas como ansiedad, depresión, estrés, con una fiabilidad del 90%, la más baja, ¿no? Con lo cual, las empresas se pueden anticipar, ¿no? a la aparición de estos problemas y disminuir el número de bajas laborales, ¿no? Ahora mismo estamos con el desarrollo de una nueva tecnología para Healthy Minds que estará en 2-3 meses, y que es algo que no está en el mercado y que va a permitir que esa evaluación sea totalmente 100% fiable, y que además se distinga mucho de lo que hace el resto de la competencia. Utilizamos inteligencia artificial desarrollada por nosotros a partir de nuestros modelos matemáticos generados en cerebro humano, ¿no? Y luego lo que vimos era que la clínica, nadie va al médico de atención primaria o al cardiólogo y se deja operar directamente sin que le evalúen, sin que le hagan unas pruebas que digan qué tipo de patología tiene. Y vimos que en salud mental no se hace, ¿no? La experiencia clínica te decía que la gente no se evalúa, y no se evalúa por la sencilla razón de que es extraordinariamente caro. Obtener una evaluación psicológica con un informe firmado por un psicólogo o psicóloga sanitario tiene un coste aproximadamente de 600 euros. Nosotros lo que hemos hecho es, junto con tecnología desarrollada por OpenAI y Microsoft,
desarrollar nuestra propia tecnología de manera que desarrollamos un método humano hiperrealista que te permite realizar una evaluación psicológica de problemas como la depresión, riesgo de suicidio, demencia, ansiedad, TDAH, trastorno del espectro autista, somnolencia, y al finalizar obtener un informe firmado por un psicólogo sanitario con validez clínica, con un coste de 19,99 por evaluación, ¿no? Solo necesitas tener un móvil, una buena conexión a internet, y vas a estar hablando con la inteligencia artificial más desarrollada del mercado, que no solo te va a evaluar con test estandarizados, válidos desde el punto de vista clínico y científico, sino que además te va a contextualizar el problema. Te va a preguntar, te va a dar consejo, te va a tranquilizar, te va a guiar y luego te va a evaluar. Wow, wow, menudo viaje. Sí, ha sido 18 meses, todo en 18 meses, ¿Sí? y junto con el laboratorio, nuestra actividad docente en las universidades donde damos clase. Yo doy clase aquí en España en varias universidades y en la Universidad de Parma, el profesor Rizzolatti, y la verdad es que ha sido un viaje apasionante, duro, complicado, porque emprender es complicado, pero apasionante, sí. Sí. Es increíble cómo, bueno, cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Como empezamos por qué la gente se va, nos encontramos con el tema de la salud mental y al profundizar en cómo podemos medir la salud mental nos damos cuenta de que podemos expandir esta herramienta más allá de las empresas. Claro, nosotros lo que veíamos sobre todo era que había en talento, las empresas que trabajaban eran tremendamente invasivas. Se metían en el correo electrónico de los trabajadores y trabajadoras o en las herramientas de comunicación para ver qué decían, qué no decían, y a partir de ahí pues establecer quién se quería ir, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Primero, porque incumples con la protección de datos, y en segundo lugar, porque la gente deja de utilizar las herramientas de comunicación interna. Es decir, intentas ayudar y lo que estás haciendo es provocar un daño a la empresa porque hay una serie de herramientas que dejan de utilizarse, lógicamente, ¿no? Entonces, logramos validar un cuestionario científico propio que te permitía predecir, un cuestionario de 5 minutos te permite predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y lo mismo nos pasaba con la salud mental. Lo que veíamos era que las empresas, lo que todo el mundo ofrecía era psicólogos 24 horas, 7 días por semana, como si eso fuera una solución, utilizando cualquier tipo de test. Los hay nuevos, se desarrollan otras alternativas, pero lo que veíamos era que no se utilizaba la matemática avanzada como estamos utilizando nosotros, la inteligencia artificial, para poder predecir. La clave es predecir qué es lo que va a ocurrir para que te puedas anticipar, ¿no? Y fue lo que hicimos, desarrollar estos modelos extremadamente novedosos, y llevamos apenas 3 meses, te diría, 4 meses en el mercado con Healthy Minds. Tenemos distintos contratos ya con multinacionales y la verdad que el crecimiento está siendo muy, muy importante, ¿no? Y luego nos íbamos a una parte ya personal. Bueno, tú en la empresa te pueden evaluar tus riesgos psicosociales, pero ¿qué ocurre si tienes un hijo y sospechas que tiene autismo, por ejemplo, y tienes 6 meses de lista de espera, o tienes que pagar 600 euros en una consulta privada y no tienes ese dinero? Yeah. La idea era poder dar solución a ello, ¿no? Yeah. Qué guay. Vamos por partes porque me interesa todo. Bueno, yo estudié psicología también, me especialicé en psicología positiva, ¿no? En cómo podemos disfrutar de la vida. Y después en religión y en espiritualidad. Y me interesa la parte del talento, para empezar por orden, ¿no? ¿Qué es lo que os encontrasteis? ¿Qué es lo que más predecía que una persona se fuera a ir o no? Es una pregunta interesante porque todo el mundo cree que es un tema de dinero económico. No es cierto. En las nuevas generaciones es de lo que menos valoran, ¿no? Realmente hay una parte de cuidado de la empresa, de respeto, de desarrollo profesional, desarrollo personal, de conciliación, que era fundamental. Nuestro cuestionario es único para cada empresa. Es decir, cada empresa tiene sus propias variables, porque luego además hemos introducido teoría compleja de redes, de manera que nos permite saber cómo funciona la empresa. En qué departamento se localiza la innovación, el talento, la amistad, la influencia, cualquier tipo, la autoridad, el poder. Ese cuestionario se pasa también al CEO de la empresa o la junta directiva, y el máximo grado de coincidencia en cómo perciben unos que funciona la empresa y cómo perciben otros, los trabajadores y trabajadoras, cómo funciona la empresa, es un 12%. Es decir, la dirección está totalmente desconectada. Tiene una percepción distinta de cómo funciona y por lo tanto, claro,
cuando desarrolla política de funcionamiento, de crecimiento para la empresa, muchas veces fracasan porque no están en consonancia con la percepción que tienen los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces nosotros intentamos integrar esas dos partes. Yeah. Qué bueno. Y entonces, existen estas diferentes visiones entre el equipo ejecutivo y los trabajadores, ¿eh? ¿Y cómo lo viven los trabajadores? Si el dinero no es lo más importante, ¿qué es para ellos un factor, una variable importante? Pues como te digo, depende de la empresa, pero en muchos casos sí te dicen que el tema, por ejemplo, del desarrollo profesional asociado a la conciliación, es decir, yo quiero conciliar, pero también quiero desarrollarme profesional y personalmente dentro de la empresa, ¿no? Esa es una de las principales que nos estamos encontrando, ¿no? La gente no es que diga, quiero conciliar y ya está, sino, oye, si yo concilio, me perjudica en la empresa, ¿no? ¿Cómo me va a cuidar? En definitiva, es cómo me va a cuidar esta empresa. ¿Cómo se va a ocupar de mí? Yo sí tengo algún problema, ¿qué ocurre aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo como persona, ¿no? Porque realmente a la gente joven le importa muy poco cambiar de empresa. Te lo dicen directamente, no, te dicen, bueno, muchos empresarios decían, es que le ofrecen 500 euros más y se van. Y no era eso. Era que el programa de cuidado empresarial era mucho más atractivo, ¿no? Con lo cual esa es la parte ahora, la parte personal. Y yo creo que esto ha habido un cambio a raíz de la pandemia, ¿no? En Europa no hablábamos de la muerte. Era tabú, de hecho, moría alguien con 85 años, 90 y decíamos, joder, pues no era tan mayor, ¿no? De repente hemos visto que la gente fallece y de repente hemos visto que tenemos una guerra a las puertas de Europa, ¿no? Yeah. Y eso la gente joven lo que valora es, oye, mira, me da igual ganar mucho dinero y mañana me puede pasar algo, o cómo se van a ocupar de mí, ¿no? Entonces yo creo que está cambiando esa percepción. Entonces, te voy a preguntar, tu opinión más honesta y más crítica también sería muy interesante. Una intervención como la que plantea Plancamp, que es traer de vuelta un espacio de recreación o del recreo. O sea, igual que en el colegio teníamos bloques de trabajo y un recreo entre medias para relajarnos, para despejar la mente y para conectar entre nosotros. Si implementáramos un espacio así dentro de las empresas, que va más allá de un lunch break, es más interactuar, jugar los unos con los otros, hacer actividades de teatro, por ejemplo, de danza, de movimiento físico, y idealmente con interacción en la naturaleza, ¿crees que eso podría evitar que los trabajadores quieran irse de la empresa? Puede ser una medida. Vamos a ver, en realidad todos somos niños y niñas, ¿no? Lo único que nos han enseñado es a restringir las emociones, a no expresarlas, a dar una imagen de adulto, de control, de seguridad, que es falsa, que luego se traduce en problemas de índole psicológico porque no somos así. El humano aprende con el juego, siempre aprende con el juego, aprende con la interacción, aprende con el desafío, aprende con el reto, no aprende con el trabajo burocrático, el trabajo que no motive, lo único que hace es llevar a índices de salud mental preocupantes, ¿no? Evidentemente, cualquier espacio que permita a la gente expresarse va a ser positivo. Otra cosa es que la gente quiera hacerlo. ¿En qué sentido? Hay una deseabilidad social importante, es decir, cómo me voy a comportar yo también, ¿no? Delante de los demás, qué se espera de mí, los roles esperados, el rol percibido, etcétera, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo el privilegio de ser científico y no soy un científico al uso de trabajo en una proteína o en un gen y ya está, sino que, bueno, mi formación incluye la medicina, la psicología, la bioquímica, la biología molecular, la física, con lo cual yo lo que hago es divertirme. Yo voy a intentar curar el cáncer, intentar curar la esquizofrenia, ese es mi objetivo vital. Y bueno, he tenido la suerte de crear empresas que están teniendo cierto impacto y que nos va a permitir seguir investigando como queremos, pero yo lo que hago es jugar, básicamente. Yo como científico entro al laboratorio a jugar y eso lo que hace es que me permite ser creativo y tener ideas, que para mí es lo más importante, ¿no? Y evidentemente si eso lo aplicas a una empresa, bueno, tendrás personas que les cueste, pero yo creo que el expresar emociones, esto lo hace las nuevas generaciones de manera fantástica. Yo soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria en primero de psicología y mis alumnas, son prácticamente todas alumnas, expresan las emociones de manera maravillosa y yo estoy encantado de que sean capaces de decir, esto me está dañando, esto no me está gustando, esto me hace reír, esto me divierte, esto me hace sentir vulnerable. Esto, bueno, en mi época era impensable y yo colaboro con muchísimas
muchísimos directivos que lo consideran una vulnerabilidad cuando realmente es una fortaleza. El poder expresar lo que uno siente, cómo se siente y a partir de ahí crecer, ¿no? Sería, yo creo, siempre positivo. En eso no va a ser negativo. Quiero decir, establecer un espacio de juego, que la gente se relaje, se divierta, interactúe y sea creativa y entre en contacto con la naturaleza. Al final somos animales. Quiero decir, está demostrado que los índices de salud mental empeoran en las grandes ciudades. Solo hay que ver los índices en Nueva York, por ejemplo, donde yo he trabajado y los índices de salud mental eran muy preocupantes precisamente porque hay un aspecto inhumano en todo lo que se hace, ¿no? Muy, muy, muy aséptico, ¿no? Sin embargo, en la naturaleza, pues entras en contacto con algo que ya está dentro de nuestros genes, ¿no? Yo trabajo en la epigenética, que es precisamente ver cómo la naturaleza en todos los aspectos puede activar o inactivar nuestros genes, ¿no? Con lo cual estoy completamente de acuerdo contigo en que es positivo. Sí. Y siguiendo el viaje entonces, cómo el talento se va, encontramos cómo la salud mental de los trabajadores ha sido afectada. Dentro de la salud mental, ¿qué es lo más frecuente que os encontrasteis? Bueno, los índices de ansiedad y depresión desde la pandemia han subido alrededor de un 25%. El 25%. También te diría que las adicciones es una patología que está en crecimiento. Nosotros lo que veíamos era lo que te estaba diciendo antes. Hay un problema, ¿no? Hay un problema desde el punto de vista de cómo entendemos la salud mental. Creemos que si ponemos psicólogos 24/7 se va a solucionar. Eso lo único que hace es va a precarizar la atención psicológica, porque evidentemente los psicólogos y las psicólogas van a tener unos salarios extremadamente bajos para poder tener 500 psicólogos que atiendan a la gente, porque el coste es bajísimo, ¿no? Y en segundo lugar, hay un problema también de percepción de la gente que tiene una parte de razón, y es, yo me pongo en manos de un profesional de la salud mental y a veces empeoro. En realidad los datos es que el 60% de la gente que empieza una terapia acaba peor cuando empezó, ¿no? Y eso viene por la formación que hay en psicología, ¿no? Es una formación, tanto en psicología como en psiquiatría, tremendamente básica, ¿no? Con luego programas de formación muy sencillos en los que puedes obtener un título en 2 meses, ¿no? Y eso, cuando hablamos de cerebro humano, yo llevo 25 años trabajando directamente con cerebros humanos, pues no tiene ningún sentido. Es decir, hay una falta de atención importante. Nosotros lo que vimos es que si tú quieres trabajar la ansiedad y la depresión, lo mejor es no dejar que se instale dentro de la empresa. Es decir, poder prevenirlo y enseñar a la gente a modificar su percepción de la realidad para que algo que pueda ser un problema se convierta en un reto. Para que algo que puede ser un elemento generador de ansiedad se pueda identificar, controlar y trabajar sobre él antes de que ese elemento me esté afectando directamente, ¿no? Esto es como cuando, yo siempre lo digo, como cuando te haces una analítica y te sale el colesterol alto. No conozco a nadie que diga, bueno, pues cuando me dé el infarto paro. No, todo el mundo enseguida la simvastatina, el pescado azul, ¿no? Una serie de medidas para prevenir. Esto es igual, nuestra salud mental se puede prevenir, pero no es necesario trabajar con un psicólogo la ansiedad, sino que lo importante es saber identificar qué es lo que me genera ansiedad para yo predecir y prevenir que no se instale en mí, o la depresión o el estrés, ¿no? De manera que pueda actuar en las primeras etapas, ¿no? No, yo lo que quiero es que no llegue a la consulta del psicólogo ese trabajador, porque una vez que llega a la consulta del psicólogo, o sale o no sale. Y esa es la realidad. Y la formación, yo insisto, es muy deficiente desde el punto de vista de salud mental, ¿no? Cada día salen terapias nuevas, sin base científica, y el problema es que al final terminan haciendo más daño que beneficio. Interesante. Entonces voy a poner otra vez a Plain Camp aquí sobre la mesa. A nivel, a nivel de potenciales riesgos, o sea, para ver las dos cosas, ¿no? Lo que hemos mencionado sobre cómo la naturaleza podrá ayudar, cómo el juego podrá ayudar. En mi experiencia, he encontrado a personas con las que realizando el taller de Playing Camp a veces es demasiado para ellas, ¿no? Porque es como de ansiedad social, tengo que hacer algo que es como el ridículo delante de otra gente. Ajá. Aún así, a mí me gusta pensar que claro, les ofrezco la oportunidad de salir de su zona de confort durante un rato y de por lo menos ver cuáles son sus límites y cómo de cómodos están haciendo qué dentro y fuera de esos límites, ¿no? Em, ¿cómo lo percibes tú esto si se lleva a cabo con una cierta frecuencia, como una vez a la semana, varias veces a la semana?
Yo, lo que te decía antes, yo creo que depende de la persona. Yo creo que hay niveles. Hay personas que esa ansiedad social, no quiero hacer el ridículo, no quiero expresar lo que siento, soy directivo, tengo que ser frío, tengo que ser ejecutivo, no puedo llorar, no puedo jugar, no puedo ser un niño, ¿no? Al final les va a costar más. Yo creo que hay que trabajar, en mi opinión, vosotros sois los expertos, pero yo he trabajado más en fases, es decir, qué persona puede llegar hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque está claro que si tú llegas a un momento de expresión, de emociones, un momento a través del juego, a través del teatro, como tú decías, en las que tú puedas desarrollar esa parte que tienes de niño que nunca perdemos. O sea, realmente nos sigue gustando entretenernos, no nos gusta aburrirnos, nos gusta jugar, reírnos. Ahora lo hacemos quedando con amigos, cenando, etcétera, viajando, ¿no? Pero yo veo a mi hijo de 8 años y se diferencia muy poco en mí. De hecho, él dice que no soy un padre, que parezco que soy su hermano pequeño, porque me dice, es que estás haciendo el tonto y tal, no sé qué, ¿no? Yo prefiero expresar emociones, yo no. Siempre lo digo y yo me emociona entrar al laboratorio, me emociona la posibilidad de poder curar algo y ayudar a la gente, pero igual me emociona si gana el Real Madrid, soy muy madridista y me emociono y pues, lloro y me río. O sea, no quiero perder esa parte infantil que es la que te permite crear. Los niños cuando se aburren, cuando les da la oportunidad de ser creativos, empiezan a crear cualquier tipo de juego. El adulto se restringe eso. No es bueno para ninguna empresa tener trabajadores que no sean creativos. Eso estás perdiendo un talento y una potencialidad importante. Es fundamental. No todo el mundo tiene la capacidad de ser muy creativo porque no todo el mundo es muy inteligente. Esa es la realidad. Pero cada uno tendrá su límite. Pero ese límite es al que hay que llegar, ¿no? Diviértete, crea y disfruta con lo que estás haciendo. Sí. Y quiero plantear también un tema que para mí ha sido una motivación muy, muy importante para llevar a cabo Playing Camp, que es la soledad. ¿Cómo ves el tema de la soledad creciendo en las ciudades y cómo afecta eso luego a temas como la ansiedad o la depresión? Bueno, es un tema que está ahora mismo de total actualidad, ¿no? Una cosa es la soledad deseada. Todos queremos en algún momento estar solos o solas y lo necesitamos y es bueno, ¿eh? Es bueno hablar consigo mismo, hablar en voz alta, darte esas autoinstrucciones, el poder ordenar de la cabeza. El problema es la soledad no deseada. Cuando uno realmente está solo y no tiene a nadie, ¿no? Somos animales sociales. Necesitamos interactuar, necesitamos hablar, necesitamos expresar, ¿no? Eh, el problema que hay con la configuración de las ciudades, en este caso, es que están diseñadas para que la gente interactúe lo menos posible. Si tú tienes una casa con una pequeña parcela, pues está demostrado, estos son estudios que se hicieron en los años 60 y 70 en Estados Unidos, la Universidad de Nueva York, pues son bastante interesantes de que vas a interactuar con una persona, más menos uno, o con nadie o con una persona. En los edificios, en los bloques grandes, pues tienes la oportunidad de interactuar aunque sea en el ascensor. Esto tiene connotaciones políticas, se hizo por eso. O sea, si tú tienes un bloque tipo Nueva York muy alto, pues al final acabas hablando con los vecinos del presidente de la comunidad y acabas hablando del presidente de gobierno, ¿no? Y te pueden movilizar y te pueden convencer y puedes discutir, ¿no? Pero si tú tienes casas bajas, no hablas con nadie, no tienes por qué interactuar y lo que quieres es defender esa parcela y ya está, nada más, ¿no? Y en las ciudades se tiende a eso. Por eso la gente cuando habla, mira, vengo ahora de viaje de Dublín y me llamaba la atención, ¿no? Nos hemos encontrado con españoles y nos decían, vivimos fuera de Dublín y la gente es muy amable, casas pequeñitas, todos nos ayudamos. Aquí no, en Dublín es distinto, la gente cada uno... y era la configuración de la ciudad, ¿no? Al final se diseña para un individualismo extremo, ¿no? Y eso, evidentemente, afecta a la salud mental. Si yo no hablo con nadie, si yo no puedo expresar, voy a tener ansiedad, voy a tener depresión, voy a empezar a pensar que mi vida no tiene ningún sentido, que por qué estoy aquí, que el mundo estaría mejor sin mí, que probablemente nadie lo va a notar. Y, hombre, eso afecta a la salud mental, lógicamente. Sí. Y en vuestra experiencia, ¿veis que las empresas tienen en cuenta, porque es su función como creadores del tejido social de alguna manera? Sí, vamos a ver. Primero porque viene por obligación. La Unión Europea ha establecido que la salud mental, riesgos psicosociales es algo fundamental dentro de las empresas en estos próximos 5 años. Y en segundo lugar, yo
mi percepción, y yo tengo relación con muchísimos empresarios y empresarias, hay una preocupación genuina por la salud mental, por el estado de bienestar de sus trabajadores y trabajadoras. No conozco, de verdad, te puedes encontrar con algún empresario o empresaria que a lo mejor sea del siglo XIX, ¿no? Y a mí me dan igual y tal, pero es que es una excepción. O sea, yo la gente con la que hablo les preocupa. De hecho, nos llaman precisamente porque quieren hablar de salud mental y quieren predecir y prevenir y que la gente esté tranquila y bien, porque nadie quiere personas descontentas en su organización, a no ser que quieres cerrarlo. Si quieres cerrar la organización, fantástico, pues tienes que tener que más. Pero es que nadie quiere eso. La gente lo que quiere es crecer, quiere ganar dinero y quiere reinvertir. Con lo cual, yo sí veo una preocupación genuina por la salud mental. Otra cosa es lo que le ofrece el mercado, ¿no? De, oye, ¿quieres salud mental? 24/7, un psicólogo. Nadie lo utiliza. O al final termino diciendo yo, bueno, ¿y qué? ¿Que hablo de salud mental y ya está? No. La clave es la prevención. Es como, por ejemplo, trabajar en patología cardiovascular o en cáncer. No se trata de tratar el cáncer, se trata de cronificarlo o de prevenirlo. Es decir, disminuir la incidencia, la aparición de nuevos casos y disminuir la prevalencia. Lo que no queremos son gente con ansiedad o depresión dentro de una empresa. Yo quiero gente que antes que esté así, lo identifique y le ponga solución. No quiero que sufran en esto, ¿no? Completamente de acuerdo. Me gustaría también comentar el tema de la inteligencia artificial, porque, bueno, vosotros estáis desarrollando este avatar como un metahumano, ¿sí? Y bueno, y yo es un tema también que desde que salió el ChatGPT, ¿no? Me puse ahí a utilizarlo bastante porque me gustaba mucho escribir y trabajaba como copywriter y trabajaba en marketing. Y fue para mí un factor relevante para hacer lo que estoy haciendo ahora, como de, ok, todos estos trabajos que van a ser sustituidos y de alguna manera el moto, o sea, la motivación de Plain Camp es conectar a personas con personas, porque esto te lo quiero preguntar, ¿no? ¿Cuánto de nuestros trabajos, nuestras tareas y también cómo va a cambiar esto las relaciones que tenemos entre nosotros? ¿Qué se va a sustituir o no? ¿Y qué opinas de todo esto? A ver, dentro de la inteligencia artificial hay un movimiento de marketing muy importante. Bueno, es que vamos a generar una inteligencia artificial general que va a ser... yo creo que no estamos en esos puntos. Evidentemente, algunos trabajos van a sustituirse por la inteligencia artificial. Eso es algo que ha pasado siempre en cualquier revolución. La revolución industrial produjo cambios importantes en el contrato social, en el desarrollo de la propia actividad económica de las empresas, ¿no? De los países. La inteligencia artificial es evidente que lo va a generar. Yo cuando dicen, no va a sustituir, claro que va a sustituir muchos trabajos, muchísimos, ¿no? Pero va a generar otros nuevos. Va a ser seguramente una brecha, habrá un cambio importante, un impacto importante, pero luego generará nuevas oportunidades, ¿no? Yo no creo que vayamos a peor. Con respecto a ¿podrá sustituir al ser humano? Yo es que la inteligencia artificial no es inteligencia. Para que haya inteligencia tiene que haber emoción, ¿no? Esta mañana he tenido una conversación muy interesante sobre personas de altas capacidades, ¿no? Y hay, en mi opinión, hay dos tipos grandes de personas, por ejemplo, de altas capacidades, ¿no? Las que tienen una inteligencia analítica muy potente, que son capaces de hacer cosas, de gestionar trabajos que los demás no hacen, ¿no? Y que se sienten muy amenazados por la inteligencia artificial, porque básicamente hace eso. La inteligencia artificial lo que hace es procesos mucho más eficientes, eficaces, ¿no? Más rápidos y con más posibilidades. Pero hay otro tipo de inteligencia que une esa inteligencia analítica con una inteligencia social. Por ejemplo, me decían, es que esta gente que tiene inteligencia analítica muy alta luego no sabe relacionarse con equipos. Claro, fracasan. Tienen unos índices de fracaso muy altos. Pero el que une las dos, inteligencia analítica e inteligencia social, crea una inteligencia que es creatividad, que es capaz de ver cosas donde los demás no ven, y eso parte de la emoción. No puedes diferenciar una analítica, un análisis, una inteligencia analítica sin que haya emoción. No hay pensamiento sin emoción. Incluso el desarrollo de una ecuación lleva una emoción, ¿no? Y la inteligencia artificial no está en ese punto, no genera emoción. Y no genera emoción entre las cosas porque no sabemos cómo funciona el cerebro humano al 100%. Tenemos mucho conocimiento de cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Pero no sabemos exactamente cómo funciona como para poder imitarlo y generar una inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que va a sustituir y en otros casos va a apoyar muchísimo y nos va a facilitar mucho la vida, está claro.
Sí, y me gustaría mencionar el aspecto, para seguir con el aspecto relacional y la IA, estas novias digitales. Entonces, como de alguna manera veo que con el Sera for All, ¿cierto? Sí, Estoy desarrollando como el primer paso de un terapeuta digital, que es este paso de la evaluación. sí, efectivamente. Además, mira, lo describí bien porque estamos trabajando en un terapeuta con una inteligencia artificial final propia, que va a poder hacer una terapia, sí. Claro. Entonces es como de, tenemos ya el primer paso y dentro de un poco parece que el segundo paso va a aparecer. Y con esto incluso de las novias que son también metahumanos, ¿no? Sí, sí, Como sí. yo puedo formar una relación con un avatar. ¿Cómo, cómo ves esto? Yo tengo mis creencias propias de quizá todos acabemos con un mejor amigo digital y el resto somos humanos, no lo sé. ¿Cómo lo ves? Pues mira, puede ser que sea como una moda y que la gente, yo creo que no hay nada más bonito en la vida que enamorarse, por ejemplo. Que esa sensación de enamoramiento, que esa sensación luego de que pasa el enamoramiento, pero ese amor, ese cuidado, los que tenemos hijos lo sabemos, ¿no? No hay nada más poderoso que el amor hacia un hijo, ¿no? Con lo cual, a- el amor que yo siento por Elliot, por mi hijo, no lo puede sustituir ninguna inteligencia artificial. Es ridículo, ¿no? Lo que podría sustituir, en este caso, yo no considero, por ejemplo, que sea mejor nuestro metahumano, el que estamos desarrollando, para hacer una terapia, que un psicólogo bien formado, ¿eh? Pues yo hay psicólogos que directamente no deberían estar ni ejerciendo, bueno, ni psiquiatras, ¿no? Que no deberían ni ejercer, ¿no? Por esa formación y ese tipo de tratamientos que inician, ¿no? Pero no considero que sea mejor que un terapeuta bueno, no. Lo que considero es que hay a lo mejor una persona en Soria, una mujer, un hombre en Soria, que no tiene acceso a un psicólogo, que no tiene dinero para acceder o no tiene directamente de un psicólogo, un medio de transporte donde ir, y que puede interactuar con un metahumano hiperrealista que le puede guiar, que le puede escuchar, que le puede aconsejar y que le puede ayudar en lo que un psiquiatra clásico, Snyder, llamaba reacciones vivenciales normales, que es lo que nos suele pasar, problemas de la vida diaria. No hablamos de esquizofrenia, no hablamos de trastornos bipolares, no hablamos de trastornos obsesivos compulsivos de TEA, es decir, de patologías mucho más graves, sino que hablamos de, pues, que me van a echar el trabajo y tengo ansiedad y no duermo, ¿no? Cuando muchas veces hay que decir, es que es lógico que no duermas y que tengas ansiedad, es que tienes que pasar por esto. O sea, no es necesario una benzodiazepina, no es necesario una terapia cognitivo-conductual o de la psicología positiva para que estar bien o no. Tienes que estar mal, porque esta circunstancia de la vida te está dañando y tú tienes que aprender a sufrir, tu cerebro te tienes que dejar aprender a sufrir para luego poder reestructurarse, ¿no? Eso lo puede hacer una inteligencia artificial perfectamente. Y no, yo estoy seguro que alguien que tenga la capacidad económica de ir a un terapeuta no va a utilizar nuestros metahumanos, no le vería ningún sentido. Ahora, hay mucha gente que no, en este país, el 80% de la población no puede pagar un psicólogo de manera regular y necesitan atención psicológica de excelencia. Ese es mi objetivo. Proporcionársela desde un conocimiento científico que viene avalado por un laboratorio de investigación biológica internacional, que es la diferencia con el resto de la competencia. Sí, sí, sí. Qué interesante. Bueno, Raúl, me gusta acabar el podcast, o sea, podría estar aquí hablando durante un rato, pero bueno, me gusta acabar el podcast con un par de preguntas y algo has mencionado ya durante el podcast. La primera sería, si tuvieras a tu niño interior, a tu pequeño Raúl delante de ti a día de hoy, ¿qué le dirías? Nunca me han hecho esa pregunta, pero pues que siguiese el camino que he seguido, ¿no? Que ha sido muchas veces complicado, ha sido de enfrentarse a muchos lobbies, realmente, a muchos estamentos clásicos, pero que, mira, me ha permitido a mi edad, tengo 47 años, tener mi propio laboratorio, investigar en lo que yo quiera, como yo quiera, junto a figuras de mucho renombre que han querido trabajar conmigo, y yo con ellos, por supuesto, eh, y que ahora tengo empresas con las que me divierto. Es decir, yo creo que no he dejado de jugar en toda mi vida. Y eso relacionando con vosotros, ¿no? Con vuestra actividad, para mí ha sido fundamental. Yo no entiendo la vida sin la diversión, sin el juego, sin la creatividad y si encima puedo llegar a curar enfermedades,
vamos, para mí es lo fundamental en la vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te responde tu niño interior? ¿Qué te dice a ti? Pues mira, yo hacía tonterías del tipo que venían bien, ¿no? Yo llegaba y me escribía una carta con 18 años, me la mandaba a mí mismo, 16, 14 años lo hacía, y las abría 20 años después, ¿no? Y curiosamente, se me había olvidado algunas cosas que decía, pero he seguido lo que ponía ahí. O sea, qué quería hacer, cómo lo quería hacer y dónde quería llegar. Y al final creo que uno pasa por la vida para disfrutar de la vida, no para estar quejándose y estar mal, sino que uno pasa para disfrutar a la manera que pueda. Yo quería ser jugador del Real Madrid, no he podido serlo porque soy muy malo, esa es la ilusión de mi vida, pero mira, pues he cogido mi segunda ilusión, que es hacer ciencia y ahora crear empresas, startups tecnológicas, inteligencias artificiales que estoy disfrutando. Bueno, yo veo a mi hijo jugar y no le tengo envidia. Yo juego todos los días. Wow, qué bueno, Raúl. Pues Raúl Alelú, cofundador de, en primer lugar, Ever 3, que es este modelo matemático para que las empresas puedan predecir por qué la gente se va a quedar o no. Y cómo de empezar a desarrollar ese proyecto aparece Healthy Mind, con el que ya podemos tener una evaluación de riesgos psicosociales y ver qué factores están afectando a la salud mental en el trabajo y finalmente llegar hasta este Thera for All, con el que ya nos metemos de lleno con la inteligencia artificial, creamos este metahumano para que una gran mayoría de personas pueda acceder a esta evaluación psicológica. Y me ha encantado la entrevista, me ha encantado cómo Igualmente. hemos descubierto estos diferentes proyectos y el impacto que ya están teniendo. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y muchísimo ánimo para el futuro porque os va a ir fantástico. Así que, Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Ha claro sido que sí. encantador. En la descripción del vídeo podéis encontrar los enlaces a las diferentes empresas, a los perfiles de LinkedIn. Y para todos, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima de Playcamp. Así que un saludo Muchas gracias. y hasta luego.